Buenas, saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y le agradezco su sintonía. Comenzamos el programa esta semana haciendo historia aquí en Montgomery. El ejecutivo Ike Leggett firmó la ley que aumenta el salario mínimo en este condado. Rodeado de decenas de personas que abogaron por el aumento salarial, Leggett plasmó en la historia lo que deberá ser el salario mínimo más alto en el país. Para el año 2017, el salario mínimo en Montgomery será de $11.50 la hora, colocando a Montgomery en la jurisdicción con el mejor salario mínimo. El incremento será paulatino en los próximos años para permitirle ajustes a los empleadores, pero irá escalando anualmente. La iniciativa fue propulsada por el concejal Mark Ehrlich y antes de llegar al escritorio del Ejecutivo, el Consejo de Montgomery tuvo que aprobar la medida. Julie Ríos Lero nos trae este ángulo de la historia. Lorna, en el condado de Montgomery logramos avanzar el incremento del salario mínimo a nivel regional y tomar la vanguardia en este tema tan importante para la zona metropolitana. Councilmember Rice. Para el año 2017, el salario mínimo en el condado será de $11.50 la hora. Este paso histórico en el condado se está dando en forma escalonada para balancear las necesidades de los negociantes y permitir que se ajusten a este cambio. Mark Ehrlich fue el concejal que inició este proyecto. Siempre tenemos que pensar en las personas que están tratando de traer la comida a la mesa. Llegamos a una buena decisión. Me hubiera gustado llegar a $11.50 un año antes, pero tomamos la dirección correcta. A partir de este voto histórico, con 8 concejales a favor en Montgomery, Prince George aprobó el mismo aumento y el Distrito de Columbia va en camino a hacer lo mismo. También el gobernador Martin O'Malley dijo que avanzará este tema a nivel del estado. Yo creo que esto es uno de los logros más importantes de este consejo y para mí fue un orgullo que esto ocurrió bajo mi presidencia porque entonces hemos incrementado el salario mínimo al nivel, uno de los niveles más altos del país, considerando el alto costo de vida en esta región. Me parece que eso es fundamental. Al final del día, obtuvimos esta victoria en favor de miles y miles de familias en la región. El concejal Ehrlich sostuvo que con este aumento la necesidad de asistencia pública va a disminuir y las familias tendrán más dinero para sus gastos que impulsará la economía local. El aumento acaba de ser firmado por el Ejecutivo, lo que se convierte en un hecho. Julie Ríos Lero reportó para la cápsula informativa. Esta semana también ha habido un cambio de liderazgo en el Consejo de Montgomery. La concejal Nancy Navarro ha cumplido su término presidiendo el Consejo y le ha entregado las riendas al concejal Craig Rice. Rice, quien representa al Distrito 2, que compone zonas del norte del condado, fue electo en el 2010 y previamente fue delegado del estado de Maryland. De acuerdo a Rice, sus prioridades tienen que ver con el otorgar oportunidades a todos los residentes de Montgomery y también enfocarse en el desarrollo empresarial de los pequeños negocios. El nuevo presidente servirá por un término de un año y vale la pena agregar que el nuevo vicepresidente es el concejal George Leventhal. Esta semana el Ejecutivo Leggett también firmó una ley que le permite a los constructores y a los propietarios de vivienda el obtener un crédito tributario por incorporar componentes en la construcción de residencias que permita el mejor acceso a las personas discapacitadas y a los ancianos. Escucha bien, si usted es propietario de una vivienda y hace cambios de remodelación que incluyan barandas en los baños para facilitar la movilidad de algún anciano que vive en su casa, entonces usted puede obtener un crédito sobre el impuesto a la propiedad de $2,000 por año por no más de 5 años consecutivos. Otras modificaciones que también le darían el crédito tributario incluyen entradas más anchas, rampas en las entradas de la casa para el acceso a las sillas de ruedas y también puertas más anchas dentro de la residencia. Las personas interesadas pueden hacer la reclamación del crédito cuando reciban su factura del impuesto sobre la propiedad.
a las personas que mejoran sus propias viviendas un crédito contra los impuestos de propiedad, hasta $10,000, $2,000 por año. Puede mejorar su casa para permitir personas con incapacidades o personas viejas tener acceso a la casa. Las autoridades de la ciudad de Rockville dicen que han visto una reducción del 47% en las multas producto de infracciones de tránsito que ocurren cuando los conductores llegan a las intersecciones para hacer el alto antes la luz roja del semáforo. Según la policía de Rockville, las cámaras instaladas en las esquinas sirven para proteger a los peatones y asegurarse que los conductores hagan un alto rotundo. Las cámaras fueron instaladas en varias intersecciones de la ciudad en agosto del 2012. En el primer mes se otorgaron unas 8,000 multas. Sin embargo, este año dicen que la cifra de multas ha sido casi la mitad. Le recordamos que cuando usted vea una cámara de velocidad cerca de un semáforo, esto indica que debe hacer un alto completo ante la luz roja, inclusive si va a girar hacia la derecha. Las multas por no obedecer la luz roja son de $75 en la ciudad de Rockville. Y en esta temporada de fiestas ha aumentado la necesidad de donaciones de alimentos. La organización sin fines de lucro Maná, que provee comida a las familias necesitadas, ha experimentado un incremento en la demanda de asistencia en estos días. Resulta que la semana de la celebración del Día de Acción de Gracia, las filas de personas esperando para recibir una canasta con alimentos eran tan extensas que le daban la vuelta al estacionamiento de la entidad. Maná atribuye el aumento a los recortes en bonos alimenticios que reciben muchas familias. Además, estiman que volverán a haber un incremento en la demanda por alimentos durante las celebraciones de las fiestas navideñas y de fin de año. Si usted desea hacer una donación de alimentos no perecederos o una donación monetaria, visite manafood.org. Hablando de donaciones, ya todos conocemos el Black Friday o Viernes Negro, donde las personas salen de forma arrolladora en busca de las ofertas que ofrecen las tiendas. Bueno, ¿sabía usted que existe el Giving Tuesday? O sea, el martes para dar o regalar. Así es, el martes siguiente al Día de Acción de Gracia está dedicado a hacer donaciones a entidades que ayudan en la recaudación de fondos o artículos dirigidos a hacer regalos navideños para niños o personas necesitadas. La librería First Book, localizada en Rockville, se dedicó a forrar libros que serán entregados a menores que provienen de familias necesitadas. Esta tienda de libros lleva varios años asistiendo con el regalo de la lectura y han distribuido más de 50,000 libros. Y esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día tuvimos como invitado a Remberto Rodríguez, director del Centro Regional de Silver Spring, y quien nos habló sobre todas las actividades que se están llevando a cabo en la zona durante esta temporada de fiestas. En realidad ahora en tiempo navideño es un tiempo perfecto para ir por ahí por el downtown de Silver Spring, porque está la pista para patinar en hielo, y lo más gracioso que tienen ahí este año es para ayudar a los niños a patinar. Tienen unos pingüinos chiquiticos que todo padre debe llevar a los niños y tirarle una foto con los pingüinos en el hielo. Es una belleza. Y entonces, como es claro, todos los restaurantes y el cine y el Fillmore y todo lo que está por ahí. Pero la verdad que la pista de hielo con los niños patinando con los pingüinitos es lo más bonito de este año allí en el downtown de Silver Spring. Usted puede ver el programa en su totalidad visitando montgomerycountymd.gov y haciendo clic en el canal de YouTube del condado a la derecha de la pantalla. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Retratos de la vida. Ese fue el nombre de una exhibición fotográfica organizada por el Montgomery College
que resalta los retos y la perseverancia de varios individuos. Rótulos con las fotos de estas personas y un ensayo relatando sus historias fueron desplegados en la pared de la Galería Pepco Edison de Washington, D.C. Así, para celebrar los aportes de cada una de estas personas. Entre los resaltados estaban sobrevivientes del Holocausto, inmigrantes y miembros de la comunidad homosexual y transgénero. La exhibición es parte de un proyecto del college para distinguir a residentes de Montgomery que han enfrentado desafíos. Y hoy sellamos el programa a puro ritmo latino. Una vez más se celebró el concurso de bailes de las escuelas públicas del condado, donde equipos representando 10 escuelas de bachillerato compitieron en las categorías de salsa, bachata, merengue y cha-cha-cha. El evento tomó lugar en el Teatro Strathmore y los alumnos son parte del grupo de baile después del colegio. Tras meses de arduas prácticas, cada uno desplegó sus mejores movimientos mientras padres y amigos aplaudían y gritaban para animarlos. La escuela Albert Einstein de Kensington recibió el mayor número de galardones, incluyendo el de mejor actuación en conjunto. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov. O para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311 y presionando el número 1 para recibir asistencia en español. Yo soy Lorna Virgili, muchísimas gracias por su sintonía y recuerden, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado.